Hola, estimados hermanos y amigos. Es un placer compartir con ustedes la palabra de Dios en este día. Gracias por la invitación. Quisiéramos hablar en esta mañana o en este día sobre la vida cristiana normal. ¿Qué es la vida cristiana normal? En primer lugar, tenemos que decir que todo lo que tiene vida tiene un comienzo, tiene un inicio. Y así también la vida cristiana tiene un inicio. Y este inicio es el nuevo nacimiento o conversión, que también se llama. Esto está muy bien descrito en Juan capítulo 3, en un diálogo que tiene el Señor Jesús con Nicodemo. Nicodemo, un hombre religioso, intelectual, muy sabio, pero que tiene interés por las cosas profundas, por las cosas espirituales, y va donde el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, que conoce los corazones, conoce todas las cosas, lo primero que le dice a Nicodemo: Nicodemo, si tú quieres ver al reino de Dios, si tú quieres tener vida eterna, si tú quieres ser un hijo de Dios, tienes que nacer de nuevo, en primer lugar. Nicodemo no entendió bien esto, siendo un docto, siendo un estudioso, un intelectual y un religioso. Dijo: ¿acaso podré yo volver, siendo viejo, al vientre de mi madre y nacer otra vez? El Señor le dijo: estoy hablando de un nacimiento espiritual. Y no te maravilles de lo que te digo. Te es necesario nacer de nuevo, nacer otra vez. Esto es el nuevo nacimiento. Este es el comienzo de la vida cristiana. Así se comienza la vida cristiana, con un nuevo nacimiento. Esto está también muy bien descrito en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27, cuando el Señor dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, agua que limpie todos vuestros pecados, que limpie todas vuestras inmundicias, que los limpie de todo lo que sea idolátrico, les limpie de todo pecado. Ese es el primer elemento de la conversión, cuando el Señor nos limpia de todo pecado. Cuando entendemos y comprendemos que Cristo murió por nosotros y Él pagó por nuestros pecados, de modo que nosotros podemos ser lavados, limpiados, y ya no tenemos nosotros culpa, no tenemos deuda en ese sentido, sino que somos lavados y limpiados. En segundo lugar, otro elemento del nuevo nacimiento es la regeneración. Cuando dice ahí en Ezequiel 36, 26, dice: y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, espíritu con minúscula, y sacaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Eso es el nuevo nacimiento. Eso es la conversión. Tenemos una naturaleza distinta, diferente, una naturaleza espiritual divina, en que podemos guardar los mandamientos de Dios. Entonces tenemos dos elementos ya de la conversión o del nuevo nacimiento. Uno, que al recibir a Cristo como Señor y Salvador, nuestros pecados son todos perdonados. Y segundo, ocurre un cambio en nuestra mente, un cambio en nuestro corazón, que asimila las cosas de Dios y que es capaz de amar a Dios. Pero también hay un tercer elemento, y aquí lo estamos dividiendo en forma metodológica, que es: y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Y aquí en el versículo 27 de Ezequiel 36 dice que pondré mi espíritu con mayúscula. Es decir, recibiremos el Espíritu Santo, la recepción definitiva del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Quiero detenerme un poquito en este punto, que es muy radical, que es muy importante. Dentro de la vida cristiana, junto con la conversión, junto con el nuevo nacimiento, es muy necesario, y es un mandamiento de Dios también, que seamos llenos del Espíritu Santo. Por eso le llamaremos a este punto la primera llenura del Espíritu Santo. Eso es una doctrina que está claramente diseñada en la Biblia y que nosotros la podemos observar tanto en el Antiguo Testamento, está prometida y está practicada en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, cuando el Señor Jesús manda a los discípulos que se queden en Jerusalén. Eso en Lucas 24, 49,
quédense ustedes en Jerusalén hasta que yo le envíe la promesa del Espíritu Santo. Ellos obedecen y se quedan allí, y en Hechos capítulo 2 dice que estando sentados, vino el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. De modo que esa es uno de los elementos básicos de la vida cristiana. Para poder vencer, para poder tener una buena vida cristiana, es necesario ser llenos del Espíritu Santo. También el Señor lo describió en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, y hasta lo último de la tierra. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es una doctrina básica que cada cristiano debe experimentar. No debemos conformarnos solamente con nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, nuestros pecados son perdonados, Dios nos da vida eterna y es súper bien. Sin embargo, para vivir la vida cristiana en esta tierra con éxito, con libertad, con gozo, con autoridad, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Esta llenura del Espíritu Santo es algo que cada creyente tiene que experimentar. Tenemos varios ejemplos en la Biblia. En nuestro propio Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, Él fue lleno del Espíritu Santo. Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Así que si el Señor Jesús necesitó ser lleno del Espíritu Santo para comenzar su ministerio, ¿cuánto más nosotros? En realidad nadie, ningún cristiano debiera ejercer un ministerio sin antes haber sido lleno del Espíritu Santo. También ahí en Lucas 4.1 dice que el Señor Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto y volvió lleno del Espíritu Santo también. De modo que esta es una doctrina muy, muy elemental. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Cuándo? La verdad es que hay una diversidad de formas y de tiempo en que se recibe el Espíritu Santo. La llenura. Tenemos, por ejemplo, el caso de Cornelio, en Hechos capítulo 10 y capítulo 11. Cornelio era un hombre muy moralista, un hombre bueno, un hombre muy bueno, un hombre religioso, muy llevado a su religión de la mejor manera, un hombre que oraba siempre, ayunaba, daba ayuda a los pobres más que nadie, ofrendas, e incluso hablaba con ángeles, tenía buen testimonio de toda la ciudad, realmente era un hombre modelo. Sin embargo, aunque era perfecto en lo moral y perfecto en lo religioso, no había nacido de nuevo. Y un día un ángel, hablando con él, le dice, Nicodemo, manda a la casa de Simón el curtidor. Allí está habitando Simón Pedro, y dile que venga a tu casa y él te va a hablar palabras por las cuales tú vas a nacer de nuevo, por las cuales tú vas a ser salvo. Y Cornelio, obediente, mandó a 2 criados, soldados, a que vayan a buscar a Pedro, y Pedro vino a la casa. En Hechos capítulo 10, 38, Pedro comienza a predicar, llegando a la casa de Cornelio. Cornelio había invitado a todos sus amigos, a sus parientes, para que escucharan la palabra de Dios. Y Pedro comienza a predicar el Evangelio, que Cristo murió y resucitó por nosotros para perdonar nuestros pecados, para darnos vida eterna, y vendrá como juez un día. Y mientras predicaba, dice la Biblia que el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos. Hechos capítulo 10, versículos 44 y 45. Así que se puede recibir cuando uno se convierte, pero también se puede recibir unos días después. Y ahí tenemos el ejemplo de Saulo de Tarso, o Pablo, en Hechos capítulo 9. Saulo de Tarso era un hombre que no creía en la religión cristiana. Al contrario, pensaba que era una perversión, que era algo malo, de modo que perseguía a los cristianos, los echaba a la cárcel, los mataba, todo aquello. Y un día, enojado, pidió cartas a las autoridades para ir a tomar y apresar cristianos en Damasco. Pero en el camino, Saulo se encontró con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo no contesta, ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te da cosas contra el aguijón. Y Saulo entonces cree en el Señor Jesús y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga?
Lo aceptó como Señor, lo aceptó como Salvador, y allí Saulo recibió un impacto de Dios, también una iluminación en sus ojos que le quedaron como escamas, ciego, y cayendo en tierra se levantó y le dice al Señor: ¿qué debo hacer? El Señor le dijo: anda, entra a la ciudad de Damasco y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Entró Saulo a Damasco y se fue ahí a una casa en la calle que se llama La Derecha, y el Señor le habló a un discípulo, a Ananías, y le dijo: Ananías, Saulo está orando en la calle derecha y ha visto un hombre que ora por él para que sea lleno del Espíritu Santo y reciba la vista. Y ese hombre eres tú. Ananías en principio se rehusó, pero luego obedece y va a la casa de Saulo, donde está orando, y como señal de que Saulo era un hijo de Dios, cuando entra Ananías allí, le dice: hermano Saulo, he venido porque Dios me ha mandado para orar por ti, para que seas lleno del Espíritu Santo y reciba la vista. Y así fue tal cual. Ananías oró por Saulo y Saulo fue lleno del Espíritu y recibió la sanidad de sus ojos. Y entonces, también Saulo, al tercer día de su conversión, al tercer día de su nuevo nacimiento, al tercer día después de recibir al Señor Jesús como Salvador y Señor, es lleno del Espíritu Santo. Y así podemos seguir enumerando algunos casos eso de otra manera. Puede ser en tu casa orando, puede ser en la iglesia cantando, puede ser mientras alguien está predicando, puede ser mientras vas caminando. Lo único que se requiere en estos casos es que tú seas un hijo de Dios, porque el Espíritu Santo es para los hijos de Dios. Eso está en Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. Y también en lo que el Señor Jesús enseñó en Lucas capítulo 11, versículo 13, cuando dice: y vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aquí tenemos entonces algunos ejemplos y algunos gráficos de cómo recibir el Espíritu Santo. Pero para cada uno es distinto. En algunos puede ser más dramático, en algunos puede ser con algunos flecos, como con emoción, con llanto, con calor. Otros no, puede ser de otra manera. Hay un ejemplo de que Nicky Cruz, este joven que se convirtió con David Wilkerson en Estados Unidos, buscando la llenura del Espíritu Santo, con un amigo. El amigo fue lleno del Espíritu Santo y le fue a contar a Nicky. Y Nicky Cruz fue corriendo. ¿Dónde fue? ¿En qué lugar? Y Nicky fue corriendo a ese mismo lugar para ver si ahí lo recibía, pero no lo recibió. Lo recibió en otra oportunidad y de otra manera, diferente. Así es que este punto de llenura del Espíritu Santo es muy importante y cada creyente, cada hijo de Dios lo tiene que experimentar para que tenga una vida cristiana eficaz, una vida cristiana victoriosa, una vida cristiana abundante. Es necesario que tú seas lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, esto es el comienzo de la vida cristiana. Este es el inicio de la vida cristiana. Y a propósito, la llenura del Espíritu Santo tiene que repetirse, se repite continuamente. Por ejemplo, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y Pedro con ellos ahí en el aposento alto, Hechos capítulo 2. Sin embargo, cuando se enfrentan situaciones difíciles, Pedro, en el capítulo 4, versículo 8 del mismo libro de los Hechos, dice la Biblia que Pedro, lleno del Espíritu Santo, y también más adelante, cuando la iglesia enfrenta dificultades, los apóstoles son perseguidos, ellos van a la iglesia, piden oración, los hermanos oran. Hechos 4, 24 en adelante claman, y cuando terminan de orar, versículo 31, el lugar en que ellos estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. De tal manera que el Espíritu Santo puede repetirse la llenura vez tras vez. Eso es así, eso es de esa manera. Así es que no te extrañes si después de ser lleno la primera vez, después continuamente esto se repite en tu vida. Así es la vida cristiana normal. Y como dije antes, esto es el comienzo. Hay un desarrollo de la vida cristiana, hay un crecimiento, y esto está descrito en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 11, que voy a dar lectura a la palabra de Dios. Dice así allí, en Pedro capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice así: vosotros también,
poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de los cielos, de nuestro Señor Jesucristo. Así es que tenemos entonces que la vida cristiana es un proceso de continuo crecimiento. Mire lo que dice aquí en Pedro, lo que ya dimos lectura. Dice, añadir a la fe virtud. La fe significa cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Virtud significa llenura del Espíritu Santo. Y después de la virtud, dice, añadan conocimiento. Hay que seguir estudiando la Escritura, conociendo la Escritura, orando a Dios, buscando la comunión. Y después del conocimiento viene el fruto del Espíritu Santo, que está en Gálatas capítulo 5 también, 16. Y allí dice dominio propio, paciencia, piedad, hasta llegar a la perfección de la vida cristiana, que es amar. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Esa es la vida cristiana normal. Para que tú experimentes esta llenura, pídele a tu pastor que ore por ti, busca a Dios y el Señor lo va a hacer porque Él quiere hacerlo con tu vida, que tenga una vida cristiana muy victoriosa, muy abundante, de mucho fruto. Dios te bendiga mucho. Bendiciones.